las tablas de Nippur y las islas más allá del océano. En el Museo Británico de Londres, dentro de una vitrina que la mayoría de los visitantes pasa de largo, hay un trozo de arcilla del tamaño de una mano humana. No tiene nada que lo haga parecer extraordinario desde fuera. Está fragmentado en una esquina, su superficie es de un marrón amarillento apagado y los signos grabados en él requieren años de estudio para ser leídos. Pero si sabes lo que estás mirando, si entiendes lo que esos signos dicen y dónde apuntan, la vitrina deja de parecer un archivo y empieza a aparecer una pregunta que lleva 4000 años sin respuesta. La tablilla es conocida por su número de catálogo, BM 92687, y es el mapa del mundo más antiguo que se conserva. Fue excavada en Sippar, en el actual Irak central, y adquirida por el Museo Británico en 1882. Mide aproximadamente 12,2 centímetros por 8,2 centímetros. En su centro está grabada la ciudad de Babilonia. Alrededor de ella, los países y regiones del mundo conocido. Rodeando todo eso, una franja circular identificada como el río amargo, es decir, el océano. Y más allá del océano, señaladas con rumbos y distancias específicas, hay 7 islas remotas, 7 lugares que están más allá del fin del mundo conocido. 7 destinos para los que alguien, hace más de 4000 años, se tomó el trabajo de anotar direcciones. El profesor Wayne Horowitz, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, realizó el análisis más exhaustivo de esta tablilla en su obra Mesopotamian Cosmic Geography, publicada por Eisenbrauns en 1998. Lo que Horowitz documentó es perturbador en su especificidad. Las 7 islas no son descritas como lugares míticos con nombres de dioses o héroes. Son descritas con rasgos físicos y ambientales. Una de ellas es aquella donde el sol no se ve, lo que es consistente con latitudes árticas o subárticas, donde en ciertas épocas del año el sol desaparece por semanas. Otra es descrita como la tierra, donde las bestias cornudas son tan abundantes como el polvo. Una imagen que algunos investigadores han encontrado difícil de asociar con cualquier isla del Mediterráneo o del Golfo Pérsico conocida en la antigüedad. Las distancias están dadas en Beru, la unidad de medida babilónica que equivale aproximadamente a 10,8 kilómetros modernos. 2 de las islas están marcadas a 7 y 9 Berú, respectivamente desde el borde del río Amargo, lo que las situaría a entre 75 y 97 kilómetros más allá de las costas conocidas. No son distancias míticas, son instrucciones de navegación. La tablilla está datada por su paleografía en el período neobabilónico, alrededor del 600 al 500 a.C. Pero el texto que la acompaña hace referencias explícitas a fuentes más antiguas, del período acadio, que se remontan al 2300 al 2000 a.C. Y esas fuentes académicas mencionan un nombre que cualquier persona con conocimiento de historia antigua reconocerá de inmediato: Sargón de Akkad, el primer gran emperador de la historia. El hombre que, según otros textos mesopotámicos del mismo periodo, llegó a los países del occidente y al Gran Mar. El texto de la tablilla afirma que Sargón visitó al menos una de las islas remotas. Ahora bien, el orientalista Benno Landsberger publicó en 1965 un análisis del vocabulario geográfico babilónico que es en sí mismo revelador. Landsberger identificó que los textos del período acadio medio, alrededor del 1400 a.C., ya usaban términos específicos y diferenciados para el Gran Océano Occidental, que en acadio se llama Tamtum Sha Amurri, y para la tierra más allá del Gran Océano Occidental. Esas expresiones no son metáforas poéticas tomadas de la nada, son términos técnicos, términos que solo se desarrollan en un idioma cuando el concepto al que hacen referencia es real y recurrente. El hecho de que el acadio medio tuviera terminología específica para tierras al otro lado de un gran océano al oeste sugiere que esa idea no era especulación filosófica, sino conocimiento circulante. Y en 1872, el arqueólogo George Smith identificó en tablillas de Nínive, también conservadas en el Museo Británico, referencias a expediciones mercantiles babilónicas más allá del Gran Océano Occidental, en épocas anteriores al 1000 a.C.
Esas referencias son fragmentarias, y su interpretación es disputada por los especialistas, pero existen. Los asiriólogos y estudiosos de la cosmografía mesopotámica tienen una respuesta sólida para todo esto. Las 7 islas, argumentan, son parte de una cosmología mítica estructurada. Representan el más allá, los límites del orden cósmico, el tipo de lugar que los héroes épicos visitan en su búsqueda de inmortalidad. Las distancias y los rumbos son convenciones literarias del género épico mesopotámico, no medidas reales. La mención de Sargón es propaganda dinástica posterior, diseñada para magnificar su figura conectándola con los confines del mundo. Es una interpretación rigurosa y coherente dentro de los marcos establecidos de la disciplina. Pero las convenciones literarias no usan unidades de medida concretas. Los textos épicos de Mesopotamia no dan instrucciones de navegación, con distancias en Berú y rumbos direccionales. Eso no es el lenguaje del mito. Es el lenguaje de quien necesita que alguien más pueda repetir el viaje. La diferencia entre al oeste, más allá del gran océano, está la tierra de los muertos, y 7 Berú, al noroeste desde el borde del río Amargo, hay una isla donde el sol no se ve. No es una diferencia de énfasis, es una diferencia de propósito. ¿Llevaron los comerciantes del Imperio Acadio expediciones de reconocimiento al Atlántico en el 3er milenio antes de Cristo? Y dejaron registros en arcilla que hoy están en museos esperando que alguien los lea con el conjunto de preguntas correcto? ¿Es posible que el conocimiento de tierras al otro lado del gran océano occidental circulara en las redes comerciales del mundo antiguo durante siglos, transmitido de mano en mano entre mercaderes fenicios, minoicos y acadios, antes de que cualquier cultura mediterránea lo pusiera por escrito de forma que reconozcamos? ¿Y cuántos otros documentos, en vitrinas de museos en Bagdad, en Londres, en Berlín, contienen información geográfica que nadie ha comparado todavía con los datos de batimetría satelital del siglo XXI? Tal vez nunca lo sepamos, pero la tablilla BM 92687 sigue ahí, con sus rumbos, con sus distancias, esperando los mapas de Seno y Groenlandia sin hielo. Hay un argumento que los escépticos usan con frecuencia cuando se habla de mapas que muestran lo imposible, que los cartógrafos medievales y renacentistas tenían tendencia a inventar cuando no sabían, que llenaban los espacios en blanco de sus mapas con especulación creativa, y que cualquier parecido entre esas invenciones y la geografía real es estadísticamente inevitable dado el volumen de mapas producidos. Es un argumento honesto, y hay casos en que aplica perfectamente. Pero el caso de los mapas de los hermanos Seno es diferente, y la razón por la que es diferente tiene que ver con algo que los cartógrafos medievales no podían inventar porque no podían verlo: el interior de Groenlandia bajo 3 kilómetros de hielo. Los hermanos Nicolò y Antonio Seno eran navegantes venecianos que afirmaron haber explorado el Atlántico Norte alrededor del año 1380, al servicio de un príncipe escocés de nombre Sinclair. Dejaron cartas y mapas que describían sus viajes, y ese material fue publicado por un descendiente en Venecia en 1558. Durante siglos, el material fue objeto de debate. Algunos historiadores lo consideraron auténtico, otros una falsificación elaborada por el descendiente para glorificar a la familia. El mapa de Groenlandia que incluían, en particular, fue descartado como inexacto porque no coincidía con la Groenlandia que los europeos del siglo XVI podían ver desde sus barcos. Sus costas no cuadraban. Su interior mostraba rasgos que simplemente no estaban ahí. Eso fue lo que pensaron durante 400 años, hasta que la tecnología del siglo XX perforó el hielo y encontró que los rasgos sí estaban ahí, solo que debajo. La misión Icebridge de la NASA, activa entre 2009 y 2019, generó el mapa más detallado jamás producido del subsuelo de Groenlandia bajo el hielo. Usando radar de penetración aerotransportado desde altitudes de entre 500 y 1500 metros, el Icebridge escaneó el continente capa por capa hasta revelar lo que hay debajo de entre 2 y 3 kilómetros de glaciar. Montañas, valles, cuencas y lo que resulta ser el sistema de drenaje fluvial más grande del Ártico, sepultado bajo el hielo desde hace más de 100.000 años.
Todos esos datos están públicamente disponibles en el repositorio de la National Snow and Ice Data Center. Y cuando el investigador Arlington Mallory presentó en 1956 en una conferencia transmitida desde Georgetown University una comparación entre el mapa del océano y los primeros datos de perforación glaciológica de Groenlandia, disponibles en esa época, lo que mostró fue una correspondencia entre una cadena montañosa, representada en el interior del mapa, y un sistema orográfico subglacial real que los perforadores acababan de identificar. Una cadena de montañas que no existe en la superficie visible de Groenlandia, que solo existe debajo del hielo, y que aparece con orientación e imagen comparable en un mapa del siglo XIV. El casquete de hielo de Groenlandia tiene entre 2 y 3 kilómetros de espesor en su parte central. El análisis isotópico de las capas de hielo muestra que las capas más profundas, en contacto directo con el subsuelo, tienen entre 110.000 y 130.000 años de antigüedad. Eso significa que el subsuelo que el Ice Bridge escaneó lleva ese tiempo sin ver la luz del día. Sin embargo, en 2016, un estudio publicado en la revista Nature sobre el Gran Cañón de Groenlandia, un valle de 750 kilómetros de longitud descubierto bajo el hielo, confirmó que ese valle fue esculpido por erosión fluvial, por agua corriente en superficie, lo que significa que, en algún momento anterior al período glacial actual, hubo ríos fluyendo libremente en lo que hoy es el fondo de ese cañón subglacial. El análisis de Hapgood en Maps of the Ancient Sea Kings identificó algo más en el mapa del océano. La proyección utilizada tiene su punto central en una latitud aproximada de 75 grados norte, lo que sería inusual, directamente extraño, para un cartógrafo italiano del siglo XIV. Las proyecciones cartográficas se centran en los lugares que el cartógrafo conoce y necesita representar con mayor precisión. Nadie en Venecia, en 1380, tenía motivos para centrar una proyección en el Ártico Alto, a menos que estuviera copiando una fuente que había sido diseñada específicamente para navegar en esas latitudes. Y hay un detalle más en las cartas de los propios Zeno. Describen haber visitado Engroveland, su nombre para Groenlandia, y haber observado en el interior zonas donde el suelo era fértil y cálido, que atribuyen a influencia volcánica. Esa descripción sonó durante siglos como exageración o fantasía. Pero estudios del siglo XXI sobre la geotermia subglacial de Groenlandia han identificado áreas de actividad geotérmica en el sureste del continente, donde el calor del manto terrestre influye en las condiciones del subsuelo glacial, generando zonas de fusión basal. No exactamente terreno cálido y fértil, pero tampoco una invención arbitraria. La postura historiográfica dominante sobre los mapas del océano sigue siendo escéptica. Muchos expertos señalan inconsistencias en Islandia y en otras regiones conocidas del mapa como evidencia de que es una falsificación o una elaboración posterior del descendiente que lo publicó. Y esas inconsistencias son reales. Pero los cartógrafos que copiaban mapas de mano en mano a lo largo de generaciones tendían a corregir las regiones que conocían según sus propias ideas, introduciendo errores en lo familiar mientras preservaban sin alteración lo que no entendían. El interior de Groenlandia no le era familiar a nadie, nadie lo habría corregido, y nadie lo habría inventado, porque nadie sabía lo que había allí. Existió una fase de exploración ártica anterior a la vikinga en la que navegantes desconocidos recorrieron las costas de Groenlandia durante el período cálido del Holoceno temprano y dejaron registros que sobrevivieron siglos de transmisión. Heredaron los propios vikingos que colonizaron Groenlandia entre los siglos IX y XIV, cartografía de fuentes anteriores cuya identidad se ha perdido por completo. ¿Y qué significa para nuestra comprensión del conocimiento humano el hecho de que la NASA, con tecnología del siglo XXI, esté confirmando rasgos geográficos dibujados en pergamino medieval, rasgos que están sepultados bajo kilómetros de hielo y que ningún observador de superficie podría haber visto? Tal vez los mapas del océano sean una falsificación. Tal vez sea todo coincidencia. Pero la NASA no fabrica montañas subglaciales por coincidencia. El mapa de Boache y el fondo de la Antártida. París, año 1737. En los salones de la Académie des Sciences,
el cartógrafo real de Francia, Philippe Buache, presentó ante sus colegas un mapa de la Antártida, no de sus costas visibles, no de los icebergs que los navegantes australes habían comenzado a reportar desde latitudes altas, sino del interior del continente, de su estructura geológica profunda, de la forma que tendría si se retirara todo el hielo. Sus colegas lo miraron con la mezcla de respeto institucional y escepticismo privado que suelen recibir las ideas demasiado adelantadas a su tiempo. La Antártida no había sido oficialmente descubierta aún. No lo sería por otros 83 años. Y sin embargo, el mapa de Buache mostraba algo que los científicos del siglo XX tardarían 2 siglos más en confirmar. Philippe Buache era el principal cartógrafo de la corona francesa, yerno y sucesor del célebre Guillaume de Lisle. Era un hombre de método, conocido por sus teorías sobre la estructura de las cuencas oceánicas y los sistemas de cordilleras submarinas. Su Carte des Terres Australes fue presentada ante la Académie y publicada como grabado en el mismo año de 1737. El original se conserva en la Bibliothèque Nationale de France. En él, la Antártida aparece no como una masa continental uniforme y redondeada como el Terra Australis especulativo de la tradición ptolemaica, sino como un continente dividido en 2 masas de tierra separadas por un canal o depresión interior, con la masa oriental considerablemente mayor que la occidental. El Año Geofísico Internacional de 1957 a 1958 fue el primer proyecto científico multinacional que realizó perforaciones sísmicas sistemáticas a través del casquete de hielo antártico. Sus resultados, publicados en 1958, mostraron algo que nadie esperaba del todo, que la Antártida consiste en 2 masas de tierra geológicamente diferenciadas, separadas por una depresión estructural. La Antártida Oriental, más antigua y estable, y la Antártida Occidental, más fragmentada y tectónicamente activa, están separadas por el West Antarctic Rift System, una cadena de cuencas y fallas que recorre el continente desde la península antártica hasta el mar de Ross. Si el hielo se retirara, la Antártida Occidental se revelaría no como una masa continental continua, sino como un archipiélago de islas rodeadas de agua. Eso es, esencialmente, lo que el mapa de Buache muestra. La Antártida Oriental, representada como la masa mayor. La Antártida Occidental, representada como fragmentada. Un canal entre las dos con una orientación que corresponde aproximadamente a la línea del Rift System real, y la Antártida Oriental con un tamaño proporcionalmente mayor, lo que coincide con la realidad geológica en que esa parte representa aproximadamente 2/3 de la masa continental total. El doctor Charles Hapgood documentó estas correspondencias en Maps of the Ancient Sea Kings y señaló que la división continental representada por Buache es incompatible con cualquier inferencia especulativa basada en la teoría de cuencas oceánicas que el propio Buache manejaba. Esa teoría predice bordes, depresiones costeras y continuidades de relieves submarinos entre continentes. No predice una división interior de un continente en 2 masas separadas. Para representar eso, necesitas datos del interior, no de las costas. La Antártida Occidental, si estuviera libre de hielo, consistiría en un archipiélago de islas. El mapa de Buache muestra el sector occidental del continente como fragmentado, con agua visible entre sus componentes. Esa es una característica geológicamente correcta que permanecería desconocida para la ciencia hasta el siglo XX. Los historiadores de la cartografía tienen su respuesta, y es una respuesta seria. Buache era un teórico brillante que extendía sus modelos geológicos especulativos a regiones no exploradas. La división del continente puede ser una extrapolación de sus teorías sobre sistemas de cuencas simétricas aplicada al polo sur por analogía con lo que conocía del polo norte. Que algunas de sus inferencias resultaran correctas sería una validación de su método, no evidencia de fuentes misteriosas. Es una explicación plausible, pero la simetría especulativa produce formas simétricas, no divisiones asimétricas donde una parte es el doble de grande que la otra. Y la posición del canal entre las 2 masas en el mapa de Buache no está centrada. Está desplazada hacia el oeste,
lo que coincide con la posición real del Rift System. Una deducción teórica general no produce ese nivel de asimetría específica en la dirección correcta. Estaba Boache copiando, quizás sin saberlo del todo, una fuente mucho más antigua que describía el continente tal como era antes de que el hielo lo sepultara por completo. Existen en los archivos de la Académie des Sciences o en la Bibliothèque Nationale de France documentos que Boache consultó y que todavía no han sido rastreados ni comparados con los datos del Año Geofísico Internacional. Y si el patrón que vemos en estos mapas, Piri Reis con las costas antárticas, Oronteus Finaeus con el interior, Boache con la estructura geológica profunda, es el rastro de una tradición cartográfica que se fragmentó y dispersó, pero que en algún momento, en algún lugar, fue un solo cuerpo de conocimiento coherente. Esas preguntas no tienen respuesta confirmada, pero el mapa de Boache tiene 289 años y sigue siendo correcto. La tábula rogeriana de Al-Idrisi y el interior de África. Palermo, Sicilia, año 1154. La corte del rey normando Roger II era, en ese momento, el lugar más cosmopolita de Europa. Convivían en ella estudiosos árabes, griegos, judíos y normandos. Los textos de Aristóteles llegaban en traducción árabe antes de que nadie en París los hubiera visto. Y en esa corte, después de 15 años de trabajo, el geógrafo y botánico Muhammad al-Idrisi entregó al rey un disco de plata de 80 kilogramos, en el que estaba grabado el mapa más preciso del mundo que existiría durante los siguientes 3 siglos. En ese mapa, con una tranquilidad que no parecía consciente de su propia enormidad, estaban las fuentes del Nilo. Nadie en Europa las encontraría hasta 704 años después. Muhammad al-Idrisi había nacido en Ceuta en el año 1100 y se había formado en Córdoba, en aquel entonces uno de los centros intelectuales más activos del mundo conocido. Pasó años viajando antes de instalarse en la corte siciliana y durante los 15 años que trabajó para Roger II, construyó una red de informantes que incluía mercaderes, peregrinos, navegantes y exploradores de cada rincón del mundo islámico. El resultado fue el Kitab Nuchat al-Mushtaq fi Iktirak al-Afaq, conocido en Occidente como la Tábula Rogeriana, acompañado de 70 mapas regionales y un texto descriptivo de una minuciosidad extraordinaria. El especialista en cartografía islámica es Makbul Ahmad, de la Universidad Aligarh Muslim en India, publicó en 1992 un análisis comparativo entre los mapas africanos de Al-Idrisi y la cartografía satelital moderna. Lo que Ahmad encontró fue que 11 accidentes geográficos del interior africano, incluyendo ríos, lagos y sistemas montañosos, estaban representados con un error de posición en latitud menor al 5%. No son estimaciones vagas, son coordenadas que se acercan a las modernas con una precisión que no debería ser posible para un geógrafo del siglo XII que no hubiera tenido acceso a información de primera mano del interior del continente. El lago Victoria aparece en la tábula rogeriana, designado por Al-Idrisi como el lago de las fuentes, en su posición correcta como origen del Nilo Blanco. John Hanning Speke confirmó esa información en 1858, después de una expedición que costó años de esfuerzo, la vida de varios miembros del equipo, y una controversia científica que duró décadas. El sistema montañoso que Al-Idrisi sitúa en el África ecuatorial como origen de las corrientes que alimentan el Nilo corresponde geográficamente con los montes Ruwenzori, la cadena montañosa que bordea Uganda y la República Democrática del Congo, que Henry Morton Stanley no exploró hasta 1889, y los mapas de Al-Idrisi muestran un gran río en el África occidental que fluye hacia el este, lo que iba directamente en contra de toda intuición geográfica europea de la época y que Mungo Park no confirmó hasta 1796. Ese río es el Níger en su tramo interior y fluye exactamente como Al-Idrisi lo dibujó 6 siglos antes de que Park lo viera. El geógrafo e historiador de la cartografía J.T.H. Kramers señaló en su análisis de 1954 en la Encyclopedia of Islam que Al-Idrisi afirma explícitamente haber obtenido información del interior africano ecuatorial de mercaderes que viajan con las caravanas del oro.
Esa declaración es importante porque ubica la fuente del conocimiento en una red comercial transsahariana de siglos de antigüedad, una red que conectaba el África subsahariana con el norte del continente y con el mundo islámico mucho antes de que ningún europeo se aventurara más allá del Sahara. La precisión de Al-Idrisi para las regiones que podemos verificar es impresionante en sí misma. Su error promedio en latitud para las ciudades costeras mediterráneas es de menos de 1 grado, lo que equivale a menos de 110 kilómetros. Eso valida su método y hace que sus datos africanos interiores sean difíciles de desestimar como especulación. Un estudio de investigadores de la Universidad de Hamburgo, usando herramientas de sistemas de información geográfica para georreferenciar los mapas de Al-Idrisi, encontró que su representación de los lagos de las fuentes del Nilo es estadísticamente incompatible con una estimación aleatoria, lo que sugiere que se basa en datos recogidos en campo por alguien que estuvo físicamente en esas regiones. Los especialistas en geografía islámica medieval ofrecen una explicación que es, en muchos aspectos, más fascinante que cualquier alternativa especulativa. La red comercial islámica del siglo XII penetraba el interior africano con una profundidad que los europeos no imaginaban. Los comerciantes del oro y el marfil viajaban rutas que conectaban el corazón del continente con las costas del Océano Índico y con los grandes centros urbanos del norte de África. Al-Idrisi tuvo acceso a décadas de conocimiento acumulado por esa red, y su genio fue sistematizarlo en un marco cartográfico coherente. La precisión de sus mapas africanos refleja la anchura real de ese conocimiento, no una capacidad de exploración sobrenatural. Pero una red comercial transmite datos sobre rutas, ciudades, productos, precios y distancias de marcha. No produce, de manera automática, la posición geográfica precisa de un lago específico como nacimiento de un río específico. Para ese dato, alguien tiene que haber llegado al lago, estimado su posición y transmitido esa información hacia el norte con suficiente integridad como para que llegara a Palermo 700 años antes de que Europa la verificara. Existió una tradición de exploración y cartografía africana, suajili, malinesa, o anterior a ambas, que los comerciantes islámicos absorbieron e integraron en su conocimiento sin que los europeos lo supieran. ¿Cuántas otras exploraciones del siglo XIX fueron confirmaciones de información que las civilizaciones no europeas ya tenían, transmitida en sus propias lenguas y sus propias redes, que los europeos simplemente nunca se molestaron en pedir? ¿Qué cambia en la historia de los grandes descubrimientos si el mundo ya estaba siendo explorado y documentado con precisión y método por civilizaciones que no escribían en latín ni medían el tiempo desde el nacimiento de Cristo? Al-Idrisi murió alrededor del año 1165. Sus mapas estuvieron disponibles en el mundo árabe durante siglos antes de que los europeos los tradujeran. 700 años es mucho tiempo para ignorar un mapa que tenía razón. El mapa de Cantino y el Brasil que nadie había visto. Lisboa, año 1502. En los muelles de la ciudad más poderosa del mundo en ese momento, los barcos portugueses llegaban y salían con una regularidad que la corona vigilaba con celo extremo. Portugal había construido, en los 50 años anteriores, el sistema de inteligencia geográfica más sofisticado de la historia hasta ese punto. La Casa da Mina era una agencia cartográfica centralizada donde todos los datos de exploración de todos los barcos eran recogidos, comparados y convertidos en mapas que se clasificaban como secretos de Estado. Compartir esa información con un extranjero era traición. Y sin embargo, en ese año de 1502, un agente italiano llamado Alberto Cantino sobornó a un cartógrafo anónimo de la corte con 12 ducados de oro y salió de Lisboa con una copia de un mapa que el duque de Ferrara le había pedido conseguir como fuera. Lo que Cantino no sabía del todo, y lo que la historia tardó 4 siglos en entender, era que el mapa que llevaba en su equipaje no era solo un registro del presente. Era la evidencia de un pasado que Portugal nunca quiso admitir. El mapa de Cantino es el planisferio más antiguo conservado que muestra América como una realidad geográfica definida, separada de Asia, con la línea del Tratado de Tordesillas, dividiendo el Atlántico entre las coronas española y portuguesa. Mide aproximadamente 105 por 220 centímetros, está pintado en pergamino por manos anónimas de la Casa da Mina
y se conserva hoy en la Biblioteca Estense Universitaria de Módena, Italia, donde Cantino lo entregó al duque Ercole I d'Este. El análisis de pigmentos y pergamino, realizado en 1986 por el Istituto Centrale per il Restauro de Roma, confirmó que el mapa es auténtico, producido a principios del siglo XVI, descartando cualquier hipótesis de falsificación posterior. El problema que el mapa plantea es de tiempo. Pedro Álvarez Cabral llegó a la costa de Brasil en abril del año 1500, 2 años antes de que Cantino sacara el mapa de Lisboa. En esos 2 años, Portugal había realizado como máximo 2 expediciones de reconocimiento a esa costa. La de Gonzalo Coelho en 1501 a 1502, que se documenta como una exploración superficial de la costa orientada al norte desde el punto de desembarco original de Cabral. Y sin embargo, el mapa muestra la costa nordeste de Brasil, con el Cabo São Roque representado con su característica y específica protuberancia hacia el este, en posición geográficamente correcta, lo que requiere haber remontado la costa en dirección norte desde Porto Seguro hasta ese cabo y haberlo medido, lo que requiere que alguien haya estado en esa costa antes de lo que el registro oficial admite, con el tiempo suficiente para hacer cartografía sistemática. El historiador portugués Armando Cortesão analizó el mapa de Cantino en su obra sobre cartografía y cartógrafos portugueses de los siglos XV y XVI, y concluyó que la cantidad y precisión de los detalles costeros de Brasil son incompatibles con el tiempo disponible entre el viaje de Cabral y la producción del mapa. Y Jorge Couto, en su obra A Construção do Brasil, publicada en 1997, fue más lejos. Presentó evidencia documental de que Portugal mantuvo expediciones de exploración secretas al Atlántico Sur en la década de 1490, antes del viaje oficial de Cabral, basándose en cláusulas del propio Tratado de Tordesillas, que implican conocimiento previo de la existencia de tierra en el sector atlántico asignado a Portugal. Ese tratado fue firmado en 1494, 6 años antes del descubrimiento de Brasil. La línea de demarcación que fijó a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde divide el Atlántico de una manera muy específica. Incluye exactamente la protuberancia oriental de Brasil en el lado portugués, dejando el resto del Nuevo Mundo para España. Si Portugal no sabía que había tierra al oeste de esa línea en 1494, esa línea es una coincidencia extraordinaria. Si sí lo sabía, es un acuerdo diplomático basado en conocimiento que Portugal decidió mantener en secreto. El cartógrafo senior John Hessler, de la División de Geografía y Mapas de la Biblioteca del Congreso, publicó en 2008 un análisis de la proyección matemática del mapa de Cantino. Lo que Hessler encontró fue una coherencia interna en la proyección que implica la existencia de una red cartográfica centralizada con datos recogidos sistemáticamente en múltiples viajes a lo largo del tiempo. No el registro de una exploración puntual, no la reconstrucción de un único viaje, sino la acumulación de observaciones de muchas expediciones, integradas en un sistema coherente por cartógrafos profesionales que conocían su oficio. El mapa también representa, en la costa norte de Brasil, la desembocadura de un río de proporciones que sugieren que quien lo dibujó vio personalmente esa masa de agua, en la posición que corresponde al Amazonas. La anchura representada en su desembocadura y la orientación de su curso son compatibles con una observación directa. Los historiadores de la expansión portuguesa tienen una respuesta que no debe ser subestimada. La Casa da Mina era, en ese momento, la agencia cartográfica más eficiente del mundo. Sus métodos de recogida y síntesis de datos eran extraordinariamente avanzados. La precisión del mapa refleja la competencia técnica de esa institución y la capacidad de sus cartógrafos para extraer información máxima de observaciones mínimas. No es evidencia de exploraciones secretas, es evidencia de excelencia técnica. Pero la excelencia técnica no genera datos que no existen. Para cartografiar el Cabo São Roque con precisión, alguien tiene que haber llegado al Cabo São Roque y haberlo medido. Para representar la desembocadura del Amazonas, alguien tiene que haber estado en la desembocadura del Amazonas. La competencia del cartógrafo que integra los datos no reemplaza la necesidad del navegante que los recoge. Envió Portugal expediciones de reconocimiento secretas a Brasil en la década de 1490,
usando el Tratado de Tordesillas como cobertura diplomática para un descubrimiento que ya había hecho? Existía antes de Cabral, circulando en las redes del comercio atlántico, conocimiento geográfico sobre la costa americana que llegó a Lisboa por rutas que el registro oficial nunca documentó, y cuántos otros descubrimientos de la era de la exploración europea fueron en realidad la formalización pública de información que los poderes de la época ya poseían y habían decidido, por razones políticas, mantener en secreto. El mapa de Cantino lleva 5 siglos en Módena, y la pregunta que contiene no ha recibido respuesta satisfactoria. El mapa de Waldseemüller y el Pacífico que nadie había cruzado. Saint-Dié-des-Vosges, año 1507. En un monasterio de los Vosgos, un matemático y cartógrafo de la Universidad de París, llamado Martin Waldseemüller, terminó de imprimir el primer mapa de la historia que llamó América al Nuevo Mundo. Ese nombre se le quedó al continente para siempre. Ese logro se enseña en las escuelas. Pero hay algo más en ese mapa, algo que la historia no enseña, porque no tiene buena explicación. Al oeste del continente recién nombrado, Waldseemüller dibujó un océano enorme, más ancho que el Atlántico, que separaba América de Asia. Un océano que ningún europeo había cruzado. Un océano que los europeos no verían hasta que Magallanes lo navegara en 1520, 13 años después. El único ejemplar sobreviviente del mapa, impreso en 12 hojas, que en conjunto miden aproximadamente 128 por 233 centímetros, fue encontrado en 1901 en el castillo de Wolfegg, en Alemania, entre materiales no catalogados. En 2003, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lo adquirió por $10 millones, convirtiéndolo en el documento cartográfico más caro jamás comprado. El cartógrafo senior de su división de Geografía y Mapas, John Hessler, publicó en 2007 un análisis exhaustivo de la proyección del mapa, documentando sus características matemáticas y sus fuentes posibles. Lo que Hessler encontró respecto a la región del Pacífico Sur fue que las distorsiones en esa zona son sistemáticas, no aleatorias. En cartografía, una distorsión aleatoria es ruido, el resultado del descuido o la ignorancia. Una distorsión sistemática es señal, el resultado de copiar un sistema de proyección diferente al propio. Eso es lo que Hessler encontró en la representación del Pacífico Sur, que Waldseemüller estaba copiando de una fuente con un sistema de proyección diferente al suyo, y que la distorsión observable es el resultado de ese cambio de sistema, no de invención libre. El mapa asigna al océano entre América y Asia una extensión que en latitudes tropicales se aproxima a los 10.000 kilómetros. La anchura real del Pacífico en esa franja es de unos 12.000 kilómetros. Eso no es perfecto, pero es sorprendentemente cercano para alguien que, según el registro histórico oficial, no debería haber sabido que ese océano existía. La costa occidental de América del Sur en el mapa muestra una curvatura hacia el este en la latitud que corresponde al Golfo de Guayaquil y una proyección hacia el oeste en la latitud que corresponde a la península de Paracas. Ambas son características reales del perfil costero peruano. Ambas son invisibles desde el Atlántico. Y hay un dato más, quizás el más desconcertante de todos. La anchura del istmo de América Central en el mapa de Waldseemüller es aproximadamente correcta. No sobreestimada, no un continente extendido especulativamente hasta Asia, sino una franja de tierra de anchura razonablemente precisa entre dos océanos. Para saber la anchura del istmo de América Central, necesitas haber cruzado de un océano al otro. En 1507, ningún europeo había hecho eso. Vasco Núñez de Balboa no lo haría hasta 1513. Waldseemüller mismo ofrece, sin proponérselo, una pista sobre su propia incertidumbre. En su segunda edición del mapa, publicada en 1516, eliminó el nombre América y reemplazó el continente por la etiqueta Terra Incognita, cuando el nombre ya era de uso generalizado en toda Europa, cuando geógrafos y navegantes de media docena de países lo habían adoptado. Waldseemüller, el hombre que le dio nombre al continente, se retractó. Ningún historiador ha explicado eso de manera completamente satisfactoria, pero una posibilidad es que el cartógrafo llegara a dudar de la fuente que estaba usando, que sospechara que estaba representando algo cuyo origen no podía verificar. Los especialistas en cartografía renacentista tienen su respuesta.
Waldseemüller, argumentan, simplemente extendió América hacia el sur más allá de lo conocido siguiendo la lógica ptolemaica de que debía haber tierra en el hemisferio sur, y dibujó el Pacífico por deducción cosmográfica. Si América es un continente separado, debe haber océano entre ella y Asia. La presencia del Pacífico es una inferencia teórica brillante, no un dato empírico, y la anchura aproximadamente correcta del istmo es una coincidencia afortunada o el resultado de haber escuchado los relatos de exploradores españoles que habían cruzado Panamá a pie, pero la deducción cosmográfica produce océanos vagos, no océanos con anchuras numéricamente cercanas a las reales. Y los relatos de exploradores que cruzaron Panamá a pie datan de 1513, 6 años después de que Waldseemüller publicara su mapa, no de 1507. ¿Tenía Waldseemüller acceso a documentos de exploradores no europeos, chinos, polinesios o provenientes de civilizaciones americanas que habían cruzado el Pacífico antes que los españoles y cuyo conocimiento circulaba en las redes de información del Mediterráneo? ¿O es posible que la información geográfica sobre el Nuevo Mundo que circulaba en la Casa Damina portuguesa antes de 1500 llegara, por vías no documentadas, a los cartógrafos del norte de Europa? ¿Cuántos de los descubrimientos europeos del siglo XV y XVI eran, en realidad, la formalización cartográfica de conocimiento que ya circulaba en redes geográficas que todavía no comprendemos del todo? Waldseemüller dibujó el Pacífico 13 años antes de que Magallanes lo navegara. 13 años es mucho tiempo para tener razón por deducción. Oronteus Finaeus y el interior de la Antártida. Hay mapas que muestran costas que no deberían conocerse. Y luego está el mapa de Oronteus Finaeus, que muestra algo mucho más difícil de explicar. El interior de un continente que lleva entre 6.000 y 10.000 años sepultado bajo kilómetros de hielo, representado con montañas en posiciones que la cartografía satelital del siglo XXI confirma como reales. No las costas, el interior, lo que solo un radar aerotransportado o una perforación sísmica puede revelar, dibujado en París, en el año 1531. Orontius Finaeus era matemático y cartógrafo de la Universidad de París, conocido en su tiempo por sus trabajos en geometría y astronomía. Su mapa del mundo, titulado Nova et Integra Universi Orbis Descriptio, fue publicado en 1531 y exhibido en la capital francesa. En él, la Antártida ocupa el polo sur con una forma que la tradición ptolemaica nunca había especificado. No es el Terra Australis vago y masivo de los geógrafos medievales, que solía cubrir un tercio del hemisferio sur con una extensión grotescamente sobreestimada. Es un continente de tamaño aproximadamente correcto, con costas específicas, con un interior articulado, con lo que parecen ser cadenas montañosas, penínsulas, bahías y, en el detalle más perturbador de todos, sistemas de ríos que fluyen desde las alturas centrales hacia las costas. El proyecto BedMaps 2, desarrollado entre 2013 y 2018, creó el mapa más detallado jamás elaborado del continente antártico bajo el hielo. Usó datos de radar aerotransportado, sonar y gravimetría satelital recogidos en décadas de trabajo. Cuando el doctor Charles Hapgood, en Maps of the Ancient Sea Kings, publicado en 1966, comparó el mapa de Finaeus con los datos sísmicos disponibles en ese momento, identificó al menos 4 sistemas montañosos representados en el mapa que corresponden a estructuras confirmadas por la geofísica moderna, incluyendo lo que parece ser el macizo transantártico, la cordillera más larga del continente con 3.500 kilómetros de extensión. El investigador John G. Weishaupt, de la Universidad de Colorado Denver, fue más sistemático. En 1984 publicó en el Journal of Geophysical Research un análisis comparativo en el que aplicó métodos estadísticos a la correspondencia entre la topografía representada por Finaeus y los datos de sonar sísmico disponibles, identificando correlaciones que superaban los umbrales de significancia estadística. No es una comparación visual subjetiva, es un análisis cuantitativo que concluye que el parecido es real. El mapa muestra una masa continental dividida en 2 sectores por una depresión central. Esa división corresponde al West Antarctic Rift System, la cadena de cuencas tectónicas que separa la Antártida occidental de la oriental, confirmada por la sísmica moderna.
El mapa representa la península antártica proyectándose hacia el norte en la dirección correcta, con una longitud que se aproxima a su extensión real de más de 1.300 kilómetros. Nadie en 1531 había visto la península antártica. Su primer avistamiento confirmado llega en 1820, 289 años después. Y luego están los ríos. El mapa de Phineus muestra ríos que fluyen desde las alturas centrales del continente hacia las costas. El doctor Jack Haug, de la Universidad de Illinois, analizó sedimentos del fondo del océano Antártico y encontró depósitos de material vegetal con datación por radiocarbono de menos de 6.000 años antes del presente. Esos depósitos implican que hace menos de 6.000 años había vegetación en la costa antártica, lo que requiere que la costa estuviera libre de hielo y que hubiera agua fluyendo hacia el mar. La última vez que la Antártida tuvo costas libres de hielo en forma generalizada, según la geología, fue precisamente en ese periodo del Holoceno temprano. Los historiadores de la cartografía tienen una explicación que es intelectualmente honesta. La Antártida de Phineus es la concreción visual del Terra Australis ptolemaico, que figuraba en la tradición geográfica occidental desde el siglo II. Que algunas características coincidan con la topografía real puede explicarse porque cuando un cartógrafo dibuja un continente entero de forma especulativa, algunas de sus elecciones arbitrarias inevitablemente coincidirán con la realidad. Los grandes números generan coincidencias. No hay que ver más de lo que hay. Pero la ley de los grandes números no explica que el continente esté en el polo correcto, con el tamaño correcto dividido de manera asimétrica en la proporción correcta, con una península que apunta en la dirección correcta, con sistemas orográficos en posiciones que la sísmica confirma. La coincidencia aleatoria produce una o dos similitudes superficiales. No produce un mapa estructuralmente coherente con la topografía subglacial real de un continente que ningún ser humano conocido había pisado. ¿Podría haber existido una tradición cartográfica anterior a la griega que preservara registros de expediciones realizadas cuando la Antártida aún tenía costas navegables? Es posible que los geógrafos de la Biblioteca de Alejandría o de tradiciones cartográficas que Alejandría absorbió pero que no originó, tuvieran acceso a cartas de exploración que hoy clasificamos como mitología porque no sabemos leerlas como geografía. ¿Qué implicaría para la historia de la civilización descubrir que alguien llegó a las costas del Polo Sur hace más de 6.000 años, cuando todavía había ríos fluyendo hacia el mar, y dejó un registro que sobrevivió hasta París en el año 1531? Phineus no sabía lo que estaba copiando. O tal vez sí, y no tenía palabras para explicarlo. El mapa de Haji Ahmed y el puente de Beringia. Hoy, si intentas caminar de Asia a América, el océano Ártico te detiene a los pocos metros. 85 kilómetros de agua helada separan el cabo Dezhnev en Siberia del cabo Prince of Wales en Alaska. Pero durante más de 30.000 años, esa agua no estuvo ahí. Estuvo en los glaciares. Y en su lugar había tierra firme, una planicie enorme y fértil, que los geólogos modernos llaman Beringia, con hasta 1.600 kilómetros de ancho de norte a sur, irrigada por ríos, habitada por mamuts y bisontes, y por los seres humanos que la cruzaron hacia el Nuevo Mundo. Beringia quedó sumergida hace aproximadamente 11.000 años, cuando los glaciares se derritieron y el nivel del mar subió. Y en 1559, un cartógrafo del que apenas sabemos el nombre la dibujó. Haji Ahmed es casi un fantasma en la historia de la cartografía. Su nombre aparece en el mapa que lleva su firma. Sus datos biográficos son escasos o directamente desconocidos. El documento fue redescubierto en el siglo XIX en colecciones de mapas otomanos y, durante largo tiempo, fue considerado simplemente una variante curiosa de la cartografía del siglo XVI. Nadie le prestó atención especial hasta que los geólogos comenzaron a mapear el fondo del estrecho de Bering con equipos de sonar de alta resolución, y alguien pensó en comparar lo que encontraban con lo que Haji Ahmed había dibujado. La coincidencia no fue superficial. En 1958, campañas de batimetría realizadas por el Institut Oceanographique de Monaco y el Scripps Institution of Oceanography de California cartografiaron por primera vez el perfil del fondo del estrecho de Bering con suficiente detalle como para reconstruir la forma de Beringia cuando estaba emergida. Lo que el sonar reveló fue un sistema de plataformas continentales poco profundas separadas por un canal central,
el lecho de un antiguo río que corría hacia el norte cuando el fondo de Bering era tierra firme. Ese canal central, esa división entre dos plataformas, está visible en el mapa de Haji Ahmed. La investigación de Arlington Mallory sobre el mapa comparó los contornos de la región ártica de Haji Ahmed con los perfiles batimétricos modernos y encontró correspondencias en la posición de las elevaciones submarinas que corresponden a las antiguas costas de Beringia. No una correspondencia general de forma, una correspondencia específica que incluye la posición del canal central en la dirección correcta dentro del estrecho. Los datos geológicos sobre Beringia son sólidos e independientes de cualquier mapa. La datación por radiocarbono de restos orgánicos del fondo del estrecho de Bering, publicada en un estudio de 2004 en la revista Quaternary Science Reviews, confirma que la zona estuvo vegetada y expuesta al aire entre aproximadamente 30.000 y 11.000 años antes del presente. El proyecto Bering Land Bridge National Preserve, establecido por el gobierno de los Estados Unidos en 1978, ha documentado mediante análisis geológico que la forma y extensión de Beringia confirmadas por sonar moderno son precisas y detalladas, no estimaciones generales. El mapa de Haji Ahmed no solo muestra la conexión terrestre entre Asia y América, esboza lo que parecen ser cadenas de elevaciones en el interior de esa masa de tierra, estructuras que la batimetría moderna confirma como elevaciones submarinas reales de entre 50 y 100 metros sobre el fondo circundante, restos de lo que fueron colinas y lomas en la superficie de Beringia cuando era tierra firme. Y la proyección que Haji Ahmed utilizó para esa región tiene un centro que no corresponde a ninguna capital ni ciudad conocida del siglo XVI, lo que sugiere, como Hapgood argumentó en su análisis, que pudo haber copiado una fuente con un sistema de coordenadas diseñado para un propósito diferente al de la cartografía otomana estándar. Los historiadores de la cartografía señalan que los mapas del siglo XVI tenían distorsiones frecuentes en las latitudes altas, donde la información era escasa y los cartógrafos tendían a alargar o comprimir las masas continentales según sus modelos teóricos. La aparente conexión entre Asia y América en el mapa de Haji Ahmed puede ser el resultado de ese tipo de distorsión, un alargamiento de las costas siberianas y americanas que por accidente produjo una imagen vagamente parecida a Beringia. La falta de información biográfica sobre el cartógrafo hace imposible rastrear sus fuentes. Es una posibilidad legítima. Pero las distorsiones cartográficas aleatorias no producen canales centrales en la posición correcta. No generan elevaciones submarinas en los lugares donde la batimetría moderna las confirma. Y no sitúan el centro de proyección en latitudes árticas, a menos que la fuente original fuera diseñada para esas latitudes. Alguien navegó el estrecho de Bering cuando aún era tierra firme, hace 12.000 años, y dejó registros cartográficos que sobrevivieron milenios de transmisión hasta llegar a un cartógrafo otomano del siglo XVI. Existieron civilizaciones en Beringia misma, hoy sumergidas bajo el Ártico, con tradiciones de registro geográfico, cuyas huellas siguen circulando en documentos que aún no hemos aprendido a reconocer. ¿Qué otras costas hoy bajo el agua, otras beringias, otras plataformas continentales inundadas por el deshielo, están esperando ser identificadas en mapas que llevan siglos catalogados como curiosidades menores? Lo que está debajo del estrecho de Bering no es solo sedimento, es el fondo de un puente que la humanidad cruzó para llegar a la mitad del mundo. Y alguien, hace más de 4 siglos, lo dibujó antes de que supiéramos que existía. El mapa de Piri Reis. El 9 de noviembre de 1929, en el Palacio de Topkapi, de Estambul, el historiador alemán Gustav Adolf Deismann revisaba materiales que nadie había catalogado en décadas. Sus dedos se detuvieron sobre un trozo de cuero de gacela doblado. Lo abrió. La luz de la sala cayó sobre líneas de tinta que describían costas, montañas, océanos. Era un mapa, firmado, fechado, y en su extremo inferior había algo que no debía estar ahí, algo que no podía estar ahí, porque lo que mostraba era un continente que el mundo europeo no descubriría oficialmente por otros 305 años. El mapa fue pintado en 1513 por el almirante otomano Haji Muhyiddin Piri Ibn Haji Mehmed, conocido como Piri Reis. Está pintado sobre cuero de gacela y mide 90 por 65 centímetros.
Está fechado con su firma en el mes de Muharram del año 919 del calendario islámico, que equivale al año 1513 de nuestra era. En el margen inferior derecho, Piri Reis dejó una nota que resulta ser la clave de todo. Escribió que había compilado el mapa a partir de entre 20 y 30 cartas fuente antiguas, algunas de ellas provenientes de la época de Alejandro Magno, y algunas descritas como los mapas que Colón había usado para su viaje al Nuevo Mundo. La parte inferior del mapa, la que corresponde al Atlántico Sur y más allá, muestra una costa continua que se extiende hacia el este desde la punta de América del Sur. Esa costa tiene bahías, tiene accidentes costeros específicos, tiene lo que parecen ser bocas de ríos que fluyen hacia el mar, y su posición geográfica corresponde a la costa norte de la Antártida. La Antártida fue descubierta oficialmente en 1820, cuando las expediciones de Edward Bransfield y Fabian von Bellingshausen avistaron por primera vez tierra en latitudes antárticas. Pero lo que vieron fue hielo. Lo que Piri Reis dibujó no tiene hielo. Tiene tierra desnuda, costas accidentadas, topografía visible. La Antártida lleva enterrada bajo entre 1,6 y 2,3 kilómetros de hielo desde hace aproximadamente 6.000 años. La costa que muestra Piri Reis es la costa del continente antes de que el hielo la cubriera, en 1956. El capitán Lorenzo W. Burroughs, jefe del Departamento Cartográfico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, escribió una carta formal al Dr. Charles Hapgood, profesor del Keene State College de New Hampshire. En esa carta, Burroughs confirmaba que su departamento había realizado un análisis detallado del mapa de Piri Reis y que la sección antártica presentaba correspondencias específicas con los datos sísmicos obtenidos durante las operaciones militares estadounidenses en la Antártida. No era una opinión informal, era una evaluación institucional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hapgood publicó su análisis completo en 1966 en Maps of the Ancient Sea Kings. Lo que documentó va más allá de la cuestión antártica. La proyección general del mapa está centrada en el Cairo, con una precisión angular que los cartógrafos europeos del siglo XVI no podían lograr matemáticamente con sus instrumentos. La primera proyección esférica equivalente conocida fue desarrollada por Gerard Mercator en 1569, 56 años después de que Piri Reis terminara su mapa. La proyección de Piri Reis no es la de Mercator, es diferente, más sofisticada en ciertos aspectos, centrada de una manera que implica cálculos trigonométricos que la cartografía europea no dominaba en ese periodo. En 1949, una expedición conjunta del Ejército y la Armada de los Estados Unidos realizó las primeras perforaciones sísmicas sistemáticas a través del casquete glacial antártico. El perfil subglacial que obtuvieron fue comparado con la sección inferior del mapa de Piri Reis. Las correspondencias encontradas incluyen la posición de una cadena montañosa en el interior del continente, la forma de una bahía en el sector occidental y lo que parecen ser los cauces de ríos que fluyen desde el interior hacia el mar. Todo ello en posiciones que el sonar sísmico confirmó como reales. Y en 1965, cartógrafos de la Real Sociedad Geográfica de Londres determinaron que la región patagónica del mapa, incluyendo la distribución de las Islas Malvinas y el perfil del Canal de Beagle, tiene un margen de error menor al 1% respecto a las coordenadas modernas. Esa precisión no es posible con los instrumentos del siglo XVI. Los historiadores de la cartografía presentan su caso con solidez. Piri Reis era un almirante otomano de primer nivel, con acceso privilegiado a mapas capturados de exploradores europeos y portugueses. El Imperio Otomano controlaba en 1513 una red de información sin paralelo en el mundo. La semejanza del extremo sur del mapa con la Antártida, argumentan los especialistas, es producto de la distorsión inherente a las proyecciones cartográficas de la época, amplificada por el hecho de que las costas del extremo suramericano, en particular la Tierra del Fuego y las islas subantárticas, podían haber sido interpretadas y extendidas especulativamente hacia el sur. La nota sobre las 20 o 30 fuentes es, en su lectura más conservadora, un recurso retórico destinado a dotar al mapa de autoridad y antigüedad prestadas. Pero la distorsión de proyección no produce correspondencias específicas con el perfil subglacial de un continente. Produce formas distorsionadas de costas conocidas, no costas correctas de continentes desconocidos.
y la precisión al 1% en la Patagonia, una región que sí había sido explorada mínimamente para 1513, coloca el nivel técnico del mapa en un estándar que hace aún más difícil explicar la sección antártica como especulación descuidada. Si el mapa es tan preciso donde puede verificarse, ¿por qué asumir que es pura fantasía donde no puede verificarse con los instrumentos del siglo XVI? Es posible que entre las 20 o 30 fuentes que Piri Reis menciona hubiera cartas elaboradas por navegantes que recorrieron las costas antárticas cuando aún estaban libres de hielo hace más de 6.000 años, y que esas cartas sobrevivieron milenios de copiado, traducción y transmisión hasta llegar a Estambul. ¿Qué tipo de cultura, sin brújula magnética, ni cronómetro de navegación, ni satélite, pudo haber producido una proyección esférica funcional centrada con precisión trigonométrica en un punto del Mediterráneo oriental? ¿Y cuántas de esas 20 o 30 fuentes originales siguen existiendo en algún archivo, en algún monasterio, en alguna biblioteca cuyo catálogo nadie ha relacionado todavía con la Antártida que desapareció bajo el hielo? El cuero de gacela, donde Piri Reis pintó su mapa, tiene más de 500 años. El conocimiento que copió puede tener 10 veces esa edad. Y la costa que dibujó en su extremo inferior lleva 6.000 años esperando bajo el hielo a que alguien reconozca que ya la habían visto. Llevamos este recorrido desde una tablilla de arcilla en el Museo Británico hasta el cuero de gacela del Palacio de Topkapi, desde el fondo del Golfo Pérsico hasta el interior de la Antártida, desde los ríos del África profunda hasta las islas al otro lado del océano. 10 documentos, 10 civilizaciones distintas, 10 momentos en que alguien dibujó algo que no debería haber podido dibujar. Y en todos ellos, sin excepción, el patrón es el mismo. Una precisión que excede lo que el registro histórico oficial permite explicar. Los arqueólogos, los historiadores de la cartografía y los especialistas en cosmografía antigua tienen sus respuestas. Y muchas de esas respuestas son serias y merecen ser escuchadas. La distorsión de proyección es real. Las redes comerciales islámicas eran extraordinariamente extensas. La Casa da Mina portuguesa era la agencia cartográfica más avanzada de su tiempo. Los grandes números producen coincidencias. Estos argumentos no son descartables. Son el resultado de décadas de trabajo riguroso por parte de personas que conocen sus materiales mejor que casi nadie. Pero hay una diferencia entre no tenemos prueba suficiente y esto es imposible. Y cuando el ejército de los Estados Unidos compara un mapa del siglo XVI con datos sísmicos del siglo XX y encuentra correspondencias específicas, no está cometiendo apofenia, está haciendo cartografía comparada. Cuando la NASA confirma, con tecnología de radar aerotransportado, rasgos geográficos dibujados en pergamino medieval que están sepultados bajo kilómetros de hielo. Eso no es coincidencia. Es una pregunta que todavía no tiene respuesta satisfactoria. Lo que estos mapas sugieren, tomados en conjunto, no es necesariamente la existencia de una civilización avanzada perdida, una Atlántida tecnológica o una conspiración de conocimiento suprimido. Lo que sugieren es algo más sutil y más perturbador, que el conocimiento humano del planeta es mucho más antiguo de lo que asumimos, que se acumuló, se dispersó, se perdió y se recuperó en ciclos que aún no comprendemos del todo, y que la historia que nos enseñaron como lineal, como un progreso continuo desde la ignorancia hasta el saber, puede ser en realidad un fragmento de una historia mucho más larga y mucho más discontinua. La humanidad ha estado en este planeta durante 200.000 años. La historia escrita que reconocemos tiene 5.000. Eso deja 195.000 años de los que sabemos extraordinariamente poco. En ese tiempo, el nivel del mar subió 120 metros y anegó las costas donde vivía la mayor parte de la población humana. En ese tiempo, el clima cambió de forma radical al menos 2 veces. Ciudades enteras, si existieron, estarían hoy bajo el agua. Mapas enteros, si existieron, habrían ardido, se habrían disuelto, se habrían perdido. Excepto quizás los que alguien copió una vez más. La mayoría de las personas pasan por delante de estas cosas sin detenerse. Miran el mapa de Piri Reis en un libro de texto y ven una curiosidad. Leen sobre las tablillas de Nippur y ven mitología. Tú llegaste hasta aquí. Eso significa que estás dispuesto a hacer la pregunta que separa a quienes aceptan la historia que les dieron de quienes quieren entender la historia que realmente ocurrió. Este canal existe para eso.
Para las personas que se niegan a confundir, no tenemos la respuesta todavía, con no hay pregunta que hacer. Si este video te hizo ver algo diferente, suscríbete. Cada semana hay un misterio nuevo esperando ser examinado con los ojos correctos. Y en los comentarios quiero saber, de estos 10 mapas, ¿cuál te parece el más imposible de explicar? Cuéntamelo, voy a leer cada respuesta. Los mapas no mienten. Lo que mienten son las historias que construimos para no tener que hacerles preguntas. Alguien, en algún momento que todavía no sabemos nombrar, conoció la forma de este planeta. La dibujó en cuero, en arcilla, en pergamino, en plata, y sobrevivió para llegar hasta nosotros, en vitrinas de museos, en palacios, en monasterios de montaña, esperando que alguien se detuviera el tiempo suficiente para ver lo que realmente muestra. El cuero de gacela del Palacio de Topkapi tiene 500 años. El conocimiento que contiene, tal vez 10 veces es esa edad. La Tierra fue conocida antes. La pregunta es, ¿por quién? Suscríbete para no perderte el próximo misterio.